amigas y amigos de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, docente emérito de la Facultad de Medicina y médico ginecobstetra, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Programa que, como bien saben, es patrocinado por nuestra facultad, la Facultad de Medicina de la UMS. Hoy hemos de tener una sesión muy interesante. Hemos de hablar de un tema tabú, un tema que la gente no quiere abordar normalmente. Hablo del retraso mental, que, aunque ustedes no crean, entre el 1 y el 3% de la población mundial sufre, en diversos grados. Muchos son perfectamente posibles de tratar y rehabilitar y otros. Hemos invitado a una distinguida colega, la doctora Valeria Ayllón López. La doctora Ayllón es docente investigadora del Instituto de Genética y detenta una maestría en genética humana. Entonces hemos de hablar con una autoridad que nos va a contar cómo es que trabaja el instituto para atender a estos pacientitos que llegan casi siempre remitidos de otros hospitales y centros de atención. Pero antes de entrar de lleno en tema, permítanme un par de minutitos de reflexión. Definitivamente, amigos, no sé si recomendarles que no vean más ya los noticieros de televisión, porque además de tomarse el 50% del tiempo, temas políticos, solo causan vergüenza. Porque todos estos actores que buscan además la pantalla chica, saben que mienten sistemáticamente y confrontan a otros mentirosos también, que lo único que hacen ambos es distorsionar la verdad. Yo no sé si para confundir a la población o definitivamente porque creen que todos los que nos anoticiamos somos ignorantes como ellos. Yo creo que ellos deben mínimamente ponderar lo que son, para que al menos por decoro, de mejor manera muestren la realidad de las cosas. La gente no es tonta, sabe lo que pasa. Hay que buscar soluciones a los problemas, no problemas a las soluciones. Y por eso digo, si de alguna manera sirve como aprendizaje, es para que los chicos, los jóvenes, no hagan lo que hacen estos señores. Y no voy a hablar del costo que significan, que es otro tema que abordaremos en otro momento. Dicho esto, amigos, permítanme ir al sector La Facultad de Medicina Informa. En esta nota, amigos, apreciarán cómo la carrera de enfermería, una importante carrera de nuestra facultad, trabaja intensamente en su autoevaluación para posteriormente someterse a la acreditación por pares y a la acreditación ante el Mercosur. Veamos la nota. Muy buenos días. La carrera de enfermería se encuentra en la fase final de su proceso de acreditación ante el sistema del Arcosur del sistema educativo Mercosur. En ese entendido, la carrera de enfermería ha preparado diferentes eventos prontos a nuestra evaluación interna, y una de ellas era la feria informativa que hoy se presentó con la participación de docentes, estudiantes y personal administrativo de nuestra carrera, quienes se involucraron y fueron revisando diferente información que tenemos desde colección dado en nuestra carrera. Asimismo, vemos una gran participación de nuestros estudiantes, realmente sorprendidos porque existe ese compromiso, ¿no? Y pues seguimos trabajando y estamos muy prontos a recibir a nuestros pares evaluadores. Este 17, 18 y 19 de junio, los pares evaluadores internacionales y nacionales estarán visitando nuestra carrera de enfermería de la Universidad Mayor de San Andrés.
llamado entonces a toda la comunidad para que este proceso llegue a un éxito. Así es, el trabajo que estamos presentando para nuestra evaluación es todo el trabajo que se ha realizado en estos últimos años en relación a nuestro plan de estudio, a nuestro trabajo que realizamos en el área rural. Hemos tenido diferentes proyectos como el Instituto de Investigación. Asimismo, hemos tenido el proyecto de descentralización de nuestra carrera con un programa presentado en la comunidad de Puerto Acosta. Muy pronto también a inaugurar este espacio educativo que pues va de alguna manera a visibilizar nuestra profesión en diferentes áreas rurales que tenemos aquí en La Paz. Por otro lado, los estudiantes están trabajando con la sociedad científica en diferentes proyectos de investigación, considerando que a partir de la gestión anterior hemos iniciado con los semilleros en investigación, que son el inicio para que nosotros podamos definir las líneas de investigación donde nuestros estudiantes van a fortalecer la investigación en su trabajo. Asimismo, estamos con el Instituto de Investigación, que muy pronto ya iniciar el trabajo con diferentes programas relacionados a enfermería. Asimismo, vamos a tener los diferentes trabajos de investigación que se van a presentar en una revista primeramente coloquial de la carrera, y de ahí vamos a seleccionar algunas que van a ir a ser y van a ser parte de las revistas indexadas a nivel internacional. Esto nuevamente recalco con la participación de nuestros docentes, estudiantes y administrativos de nuestra carrera. Bueno, más que todo el manual nos indica, nos da una presentación de lo que es nuestra carrera, los principios de nuestra carrera, la misión, la visión, la estructura de nuestra carrera, cuál es nuestro perfil profesional, nuestros derechos, nuestros deberes. También acá podemos ver lo que es la acreditación al Mercosur. El Mercosur, que es un sector educativo que surge del proceso de acreditación internacional. Esto también, nuestra carrera ya ha sido acreditada en la gestión pasada bajo la dirección de la licenciada María Eugenia Mendoza, que ha logrado la primera acreditación para nuestra carrera. Lo que esto nos lleva a un reconocimiento en el sistema de acreditación regional. El Mercosur están integrados por países de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile. ¿Ya? Es un sistema que se encarga de acreditación internacional. Ahora, ¿cuáles son las ventajas para nuestros estudiantes? Tenemos la homologación de nuestros títulos profesionales, la movilidad estudiantil, ejercicio de la profesión en otros países del Mercosur, reconocimiento social, mayor accesibilidad al trabajo. Para los docentes, también tenemos lo que es la movilidad del docente, los intercambios de experiencias, y que facilita que ellos también puedan interactuar y tener experiencias para luego transmitirnos a nosotros. Lo estamos logrando. ¿Por qué? Porque la información que se está dando, ustedes lo están asimilando. Y quiero agradecer aquí a la directora de la carrera de enfermería por todo el esfuerzo que está haciendo para llevar adelante. También a la licenciada Gladys Alcázar por este emprendimiento que ha tenido. Muchas gracias, y a cada uno de ustedes. A la finalización de esta jornada, todos creo que nos vamos a ir pensando ya con convicción de que nosotros sabemos qué es la carrera de enfermería y a dónde tenemos que ir con la acreditación. Muchas gracias, y gracias a todos y cada uno de ustedes nuevamente. Cada uno de ustedes por el compromiso, amor y pasión que ponen con nuestra carrera. Todos queremos nuestra
reacreditación, ¿verdad? Y agradecemos también a nuestras autoridades, a la coordinadora del proceso de reacreditación de la carrera, a los docentes y presidentes de cada una de las comisiones, como también a cada uno de ustedes, jóvenes estudiantes que le ponen el hombro a su carrera, y por qué no decirle a los docentes también de la carrera de enfermería que impulsan el conocimiento para ser cada día mejores y mejores. ¡Que viva la carrera de enfermería! Ciencia y sabiduría. ¡Adelante, enfermería! ¡Bravo! Estás viendo Cuidemos tu salud. Estás viendo Cuidemos tu salud. Distinguidos amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestra invitada de hoy, la doctora Valeria Ayllón López. Nuestra invitada es docente investigadora del Instituto de Genética de nuestra facultad, de la Facultad de Medicina, y detenta además entre los varios títulos de formación el de una maestría en genética humana. Con ella hemos de conversar del tema ya anunciado, del retardo mental, pero referido al origen genético, porque hay otros retardos que tienen causas distintas y que tienen que ver, como ojalá nos pueda aclarar nuestra invitada, con otros factores, digamos ambientales, digamos medicamentosos, digamos virales, etc. Pero para poder conversar del tema, primero permítanme saludar y presentarles a nuestra invitada. Valeria, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, doctor Mendoza. Buenos días, estimada audiencia. Un gusto poder estar en este prestigioso programa. Gracias. Para aprovechar al máximo nuestro tiempo, a modo de contexto, de introducción simplemente, Valeria, estuve mirando algunos informes, algunas investigaciones, y encontré de que entre el 1 y 3% de la población mundial sufre de algún grado de retardo mental. Esto me llamó mucho la atención, porque si extrapolamos esto a nuestra población, en 10 millones habrían cerca de 300.000 personas que sufren de este problema. Y como dice que somos 15 millones, es posible que estemos cerca de 400.000. Digamos, lo que puede atenuar esta gran preocupación es que hay diversos grados de retardo, que a lo mejor muchos de ellos pueden resolverse en el transcurso del tiempo. Pero dicho esto, Valeria, yo quisiera que empecemos definiendo cómo debemos entender el retardo mental. Efectivamente, doctor, como usted lo menciona, este es un problema de salud pública global, ¿no? Entonces, definimos a la discapacidad intelectual o retraso mental como un trastorno del neurodesarrollo, pero para que la población me entienda, la definimos como un déficit en el funcionamiento intelectual y adaptativo. ¿Y qué entendemos por funcionamiento intelectual? La capacidad de atención, de memoria, de aprendizaje, ¿no? Y por comportamiento adaptativo entendemos la capacidad de comunicación y de socialización que tiene el ser humano. Entonces, englobado así, eso vendría a ser lo que es el retraso mental o discapacidad intelectual. Y de acuerdo al grado, Valeria, habrán personas que se adaptan bastante bien al medio, otros
con mucha dificultad y algunos nada. Pues. Por ejemplo, dijiste en la comunicación, no tendrán ninguna capacidad en la toma de decisiones para su propio beneficio tampoco. No podrán ir por sí mismos al mercado, para decir algo, o a la tienda, ¿verdad? A comprar cosas por encargo. Estas limitaciones son a las que te refieres cuando hablas de la parte de socialización, fundamentalmente, de adaptación al medio social, ¿verdad? Exacto, doctor. Como sabemos, hay diferentes grados de discapacidad, ¿no? De acuerdo al coeficiente intelectual, tenemos una discapacidad intelectual leve, moderada, grave y profunda. Entonces, sobre todo los dos últimos son los puntos donde las personas realmente necesitan de un cuidador, ¿no? De un tutor. Correcto. Porque no se pueden valer por sí mismos. Y en el otro extremo tenemos una discapacidad intelectual leve, donde puede tener incluso rasgos sutiles y que por esa razón podemos también estar infradiagnosticando o no llegando al diagnóstico de personas que tienen este límite en cuanto a la intelectualidad, diríamos. Precisemos algo más. Dijiste algo sensacional, un déficit en el desarrollo. Uno supone, aunque no es absoluto, que el desarrollo más o menos acontece hasta los 18 años, promedio. Puede ser un poquito más tarde. Por lo tanto, se puede valorar hasta entonces este desarrollo, que básicamente se refiere al desarrollo, le llamaremos del sistema nervioso central genéricamente, para que compartamos con nuestra audiencia. ¿Cuándo es leve, moderado, grave, profundo este problema? Dijiste algo, está en relación con el cociente intelectual. Se utilizan algunos test para medir aquello, ¿verdad? ¿Qué más hacen para catalogar? Bueno, básicamente esto se realiza con unos test o unas escalas con las que se puede evaluar ese coeficiente intelectual, ¿no? Entonces, generalmente en el 70 tenemos el límite del coeficiente intelectual y de aquí vamos bajando con puntuaciones, podemos decir hasta el 50, 60 hablaríamos de una leve, 30, 35 una moderada, 20 ya llegamos a una profunda y severa mucho menos, ¿no? Estas escalas generalmente las manejan los psicólogos, ¿no? Son los que realizan el test. Correcto. Y los médicos hacemos la parte clínica. Efectivamente. De eso también vamos a hablar enseguida, qué aplicamos para aquello. Pero algo está claro. Los últimos dos grupos son los que realmente requieren de un cuidado. Es decir, no pueden disponer ni siquiera de sus cosas. Por lo tanto, jurídicamente hay que declararlos interdictos. O sea, alguien tiene que ser su tutor, su cuidador, su curador, no sé, su cuidador, para que pueda sobrevivir en este mundo un poco cruel. Hemos dicho que pueden ser las causas de orden genética, pero también de causas, le llamaremos externas. Hablemos de ello. ¿Qué cosa afecta para que la gente tenga este déficit que no sea de origen genético? Muy bien, doctor. Cabalmente se define, como hemos dicho, ¿no? El retraso mental o la discapacidad intelectual responde a un origen multifactorial. ¿Qué quiere decir? Como usted muy bien lo ha dicho, hay factores ambientales o externos, ¿no? Ahí tenemos desde infecciones, por ejemplo, durante el embarazo, el primer trimestre, como la toxoplasmosis. Podemos tener afectación con el consumo, la exposición a drogas, como el alcohol, ¿no? De hecho, en el primer trimestre del embarazo, si la mujer embarazada consume alcohol, puede darse el síndrome alcohólico fetal, por ejemplo, que se ve con un grado bastante afectado en cuanto al coeficiente intelectual, ¿no? También tenemos causas o complicaciones propias del parto, ¿no? Sufrimiento fetal. La hipoxia. La hipoxia neonatal. Y ya, digamos, una vez que
el individuo nace, también tenemos, ¿no?, el riesgo de exposición a infecciones, ¿no?, sobre todo en el sistema nervioso central, accidentes. Entonces, si nos damos cuenta, todos estos serían factores externos o ambientales que pueden producir un retraso mental. Entonces, amigos, puede afectarse al ser humano dentro del útero durante la época prenatal. Puede afectar en el parto y puede afectar después del parto. Es decir, uno está siempre expuesto a esa posibilidad. Las drogas hoy están consumidas con mucho más frecuencia que antes. Hay que tomar en cuenta. Hay fármacos también que pueden ser dañinos y por eso es bueno que se consulte al médico qué se puede consumir y qué no, y más aún si está la paciente o la señora embarazada, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué me dice de la nutrición y la alimentación? Un tema muy importante, ¿no? También la desnutrición es un punto que, como nosotros, el individuo está en un proceso de desarrollo y los 3 primeros meses son claves en la formación de todo lo que son los órganos, tejidos y lo que nos interesa, el sistema nervioso central. Entonces, no tener los nutrientes necesarios para tener una buena formación de lo que necesitamos también afecta en cuanto al desarrollo de ese futuro individuo. Ahí tenemos, por ejemplo, igual la suplementación con ácido fólico, en lo que se insiste bastante, ¿no? Para Correcto. no tener malformaciones que llamamos de tubo neural, que son, digamos, que va a ser toda la estructura del futuro sistema nervioso. Y también en la infancia, si no se nutre adecuadamente, un grado severo de desnutrición puede afectar también al desarrollo, ¿verdad? Exactamente, doctor. Y aunque se dice lo contrario en el país, todavía se ve mucha gente, especialmente en el Hospital del Niño, que sufre de desnutrición severa y que requiere muchos días y a veces semanas de internación para compensar esto. Estos niñitos potencialmente van a tener un déficit intelectual. Sí, eso es muy cierto, doctor. Por eso se dice, ¿no?, que la discapacidad, no solo intelectual, sino global, que vivimos en el país, en niños, adolescentes, es un tema todavía que se tiene que trabajar mucho, ¿no? Es posible que, como bien señalaste, ciertas manifestaciones muy sutiles no sean apreciadas por la gente común, inclusive por docentes, profesores, etcétera, y le atribuyen a otra cosa, ¿no? No aprende bien, no pone atención, etcétera, y pudiera estar ocurriendo algo de esto. Y creo yo que una valoración adecuada a los niños en edad escolar no siempre se realiza y puede ser útil porque muchos de estos problemas se pueden revertir, ¿verdad? Claro, si hablamos del tema nutricional, por ejemplo, es algo en lo que uno sí puede intervenir, modificando el estilo de vida, la nutrición, o haciendo diagnósticos tempranos como pacientes que tienen hipotiroidismo, por ejemplo, donde se les da un medicamento y pueden ir totalmente bien, pero el tiempo de demora en tratar de llegar a un diagnóstico o darnos cuenta es importante, sobre todo en la etapa del desarrollo hasta los 5 o 6 años, ¿no? Yo creo que, Valeria, dijiste algo vital. El único examen de tamizaje que se hace a todos los niños que son capaces de nacer en una institución de salud es precisamente la determinación o la detección del hipotiroidismo neonatal. ¿Por qué? Por lo que dijo la doctora Valeria. Porque si estos niños tienen déficit de esta hormona, desde el principio van a tener déficit que se va a ir incrementando en lo intelectual fundamentalmente, pero también en otras áreas como el crecimiento, por ejemplo. Entonces, es vital actuar oportunamente. Pero hay una gran población, Valeria, que no tiene sus hijitos en el hospital. Por lo tanto, estos niños están prácticamente expuestos a su suerte y van a seguir teniendo entonces estos grupos familiares, etcétera, problemas. Yo
quisiera recordarte, muy poco a lo mejor, viste que en el pasado por las ciudades caminaban señoras con sus terribles voces, ¿no? Cotudas, y sus hijitos también. Y fue la ayudación de la sal que en menos de 10 años disminuyó en más del 90% el problema. Así que una intervención súper sencilla. Nada más, amigos, para desgracia nuestra, ahora ya no hay quien controle la ayudación de la sal. Es decir, alguien intencionalmente, supongo, retiró a este agente controlador. Por lo tanto, hoy quienes comercializan la sal ponen a lo mejor muestras de yodo y en un estudio, Valeria, esto no sabías, hechas en 3 años en la facultad, a los alumnos del último año de medicina encontraron a la mitad con bocio, entre 0 y 1 grado. Wow. Entonces, obviamente, el tema está volviendo porque nadie controla la cantidad de yodo que tiene la sal. Amigos, hemos de seguir hablando del tema. Permítanme unos segundos, por favor. Estás viendo Cuidemos tu salud. Estás viendo Cuidemos tu salud. Lo habíamos dicho, la otra parte que causa retardo mental son las causas genéticas. Valeria, el peso es muy importante. ¿Cómo es que puede haber la relación de alteración genética y retraso mental? Esto es evidente. Decíamos, en distintos estudios varía entre 18 y 47% más o menos. Y algo más, es mucho más frecuente al parecer en los países subdesarrollados versus los países desarrollados. Hay explicaciones, por supuesto. Por favor, ¿cómo explicamos? Sí, doctor. Bueno, la otra causa, digamos, ¿no?, para el retraso mental son los factores genéticos, como bien lo decía. Aquí tenemos una amplia heterogeneidad, diríamos así, desde mutaciones puntuales que llamamos en nuestro código genético. Todos nosotros tenemos unas letras, ¿no?, que nos van a dar la información genética para el desarrollo de todo el organismo, del ser individuo como somos. Entonces, estas pequeñas letras pueden sufrir modificaciones y un cambio en una de estas es lo que llamamos mutaciones. Entonces, esas son o nos darían origen a enfermedades llamadas monogénicas que pueden darnos origen al retraso mental, por una parte. Yendo un poquito más ampliamente, también toda esta información genética está como empaquetada, para que me entienda la audiencia, como en unas estructuras a manera de ovillos de lana que llamamos cromosomas. Estas estructuras así grandes, formadas, que protegen nuestro material genético, pueden sufrir alteraciones en el número o en la estructura. Entonces, cuando hablamos de alteraciones numéricas, por ejemplo, tenemos un clásico ejemplo como es el síndrome de Down, donde en lugar de tener 2 copias de nuestro cromosoma 21, tenemos 3, ¿no? Una tripleta. Exacto. Entonces, el ser humano normal tiene 46 cromosomas, 23 pares. En ese caso, cuando hay alteración en el número, puedo llegar a desarrollar, como habíamos mencionado, el síndrome de Down en el cromosoma 21, por ejemplo. Pero también puedo tener alteraciones donde, entre otros cromosomas, intercambian su información o pierden material, ¿no?, pedacitos de estos, o ganan material. Entonces, esas estructuras así grandes se las puede analizar y nos pueden dar algunas veces un nombre específico de algún síndrome como tal que va a tener, por ejemplo, retraso mental. Y aquí quiero aclarar algo, doctor, que es muy importante.
el retraso mental no siempre es aislado, no siempre puede ir solo. Generalmente, y la mayor parte de las veces, está acompañado de otras comorbilidades. Correcto. Como el autismo, el trastorno de déficit de atención, hiperactividad, malformaciones congénitas. Entonces, es muy importante para tratar de estudiar desde el punto de vista genético que cuando el niño o la familia ya ha hecho su recorrido por las diferentes especialidades, pediatría, neuropediatría, y han descartado todo lo ambiental que habíamos hablado, entonces la catalogan como un retraso mental idiopático, que quiere decir que no se sabe la causa. Entonces es aquí donde se aconseja que pueda ir a un médico genetista para hacer la evaluación, no solo física, sino de antecedentes familiares, si en la familia ha habido antecedentes de malformaciones o de otras enfermedades que he mencionado, para poder ver si se puede llegar a una primera sospecha diagnóstica y en base a eso ver si puede ser un factor genético monogénico que hemos explicado de las mutaciones o cromosómico de estas alteraciones grandes. Y de ahí en más poder pedir los estudios pertinentes y llegar al diagnóstico. Correcto. De hecho, aquellas producidas por la alteración de un gen, de una letra, digamos, son muchísimas y muy complicadas de identificar a todas, ¿verdad? Pero en cambio, la identificación de esta tripleta de cromosomas, que no solamente es del par 21, también hay otros síndromes, ¿no? Como el de Edwards, el de Pateo, que triplican el par 18, el par 13 y otras, todas van acompañadas de otras malformaciones muy severas que afectan varios sistemas, por ejemplo el corazón, en general el aparato circulatorio del cerebro, etcétera, etcétera. Valeria, entonces el diagnóstico genético, que no siempre se puede realizar con precisión, cuando se realiza da opciones. Entonces la pregunta es, ¿a qué tipo de, ahora vamos a hablar de exámenes, ustedes recurren para afinar lo más posible el diagnóstico? Porque luego voy a preguntar más o menos cómo es el protocolo, o sea, en la parte clínica, ¿no? Ya algo dijiste, la anamnesis, el examen clínico, etcétera, etcétera. Pero para que sepa nuestra distinguida audiencia, ¿qué hacen en el Instituto de Genética para poder precisar estas alteraciones cromosómicas especialmente? Perfecto. Bueno, contamos con el estudio del cariotipo, que es el estudio más básico en genética y es el que nos permite estudiar esas estructuras que había mencionado que se llaman cromosomas, ¿no? Que albergan nuestra información genética. Entonces, este estudio nos permite ver así a grandes rasgos, y voy a hacer una analogía, como estar en una biblioteca, es como ver ahí 23 pares de estantes de diferentes tamaños y en este estudio podemos ver si están completos los 23 pares, o sea, los 46 estantes, si tengo uno de más, si me falta alguno, si está incompleto, si una fila se ha ido a intercambiar entre estantes, ¿no? Entonces veo lo grande, o si me falta un pedazo, ¿no? O sea, todo un brazo, digamos. Pero esto me explica más o menos alrededor, como habíamos mencionado, en cuanto a alteraciones cromosómicas de un 25-30% como causa de retraso mental. Pero si yo quiero afinar esto, después de que he tenido una primera aproximación clínica con el paciente y tengo una sospecha de que puede tratarse de algo que se conoce por clínica, entonces hay un estudio que tenemos un poquito más fino que se llama FISH, que es la hibridación fluorescente in situ. Entonces con este estudio yo voy a ir a marcar una región específica de ese cromosoma en el cual yo estoy sospechando está la alteración, ¿no? Voy a ir a ver si me falta esa región o si la tengo duplicada, por ejemplo. Y eso es como ir a ver, agarrar un libro de ese estante y ver un capítulo,
Entonces, por fuera yo no lo puedo hacer. Tengo que hacerlo con una técnica más especializada, como es el caso del FISH. Entonces, estas técnicas con las que contamos en el instituto nos permiten tratar de llegar a afinar ese diagnóstico y tratar de darle un nombre y apellido. Por ejemplo, hay síndromes de microdeleción como la deleción del 4P-, que así la llamamos, que es donde nos falta el último pedacito o la cabecita del cromosoma 4. Correcto. Y estos niños, los que tienen esta enfermedad, pues no solamente tienen retraso mental, ¿no? También tienen una serie de complicaciones sistémicas. Entonces, haciendo la aplicación de este estudio, pues podemos llegar a ese diagnóstico, ¿no? Indudablemente existen otras técnicas con las que no se cuentan en el medio, ¿no? Como el CGH-Array, o para llegar a ver esas otras mutaciones que habíamos dicho, genes, pero lo que se pretende en el instituto es, pues a partir de la consulta con el genetista ya se va a dar una orientación al tipo de estudio que necesite. Y en este caso contamos con el cariotipo, que es citogenética convencional, y el estudio del FISH, que es la citogenética molecular. Correcto. Distinguidos amigos, aún el cariotipo, que es una palabra que mucho parece no significar, es un trabajo especializado. Permite cultivar células, esperar un momento muy particular en la división, y en el momento en que están más o menos dispersos estos cromosomas, los fotografían. Me va a corregir, por favor, es lo que recuerdo. Y luego los van apareando. Obviamente muchas fotografías, muchas imágenes, porque cada cromosoma tiene una forma muy particular, muy bien identificada, y las bandas también están bien identificadas, de tal manera que el Instituto de Genética, los genetistas, pueden con precisión decir, aquí hay una tripleta y hay una tripleta. O definitivamente se ha perdido un poquito de cromosoma de este par, pero está en este otro lado, etcétera, etcétera. Amigos, de esta manera se hacen diagnósticos bastante precisos. Y no solo eso, se genera una consejería, que me parece que es lo más importante, porque habrán patologías, hablaremos luego, que pueden repetirse en futuros embarazos o no. Y eso solo lo pueden determinar las pruebas. Antes de entrar en ello, y en la parte clínica, ¿cómo es que proceden? Ya tienen los exámenes de laboratorio más o menos orientados, que vienen generalmente a la parte clínica, pero ¿qué observan en el individuo que va a ser atendido? Bueno, los genetistas médicos en el instituto realmente hacen un examen minucioso, ¿no? Que difiere un poquito del resto de especialidades, porque se evalúa de pies a cabeza, segmento por segmento, todo es informativo. Eso es lo que se llama examen dismorfológico. Entonces hay que ver la forma de las cejas, de la cabeza, los ojos, la nariz, la boca, ¿no? Es un examen súper exhaustivo. Este examen, más exámenes complementarios que el paciente tenga, que se haya hecho, ¿no? De imágenes, estudios complementarios, todo en conjunto pues nos va a ayudar a ver más o menos como si puede encajar en algún tipo de síndrome, ya por la clínica y también por los antecedentes. Para el genetista es muy importante, exactamente, doctor, el árbol genealógico. Entonces siempre se les pide a la familia, a los papás, que recuerden, que indaguen y que pregunten si ha habido en la familia algún caso similar al del niño, si hay papás, tíos, hermanos, primos que tengan, no solamente en este caso que estamos hablando del retraso mental, sino otras condiciones. Habrá casos de autismo, habrá casos de epilepsia o tal vez malformaciones congénitas, y en ese interrogatorio la mayor parte de las veces sale a la luz, ¿no? Que si tengo un primo, que le pasó, que nació de una tía, que tenía algo similar. Entonces todo esto es informativo porque nos orienta a ver qué tipo de herencia se puede estar dando en esa familia.
¿no? Algunas veces hay condiciones que se pueden ir heredando de generación en generación. Correcto. ¿No? Entonces, esto sí es muy importante y es el énfasis al que va el médico genetista. Y obviamente ellos realizan digamos, un asesoramiento genético pretest. Una vez que tienen la evaluación del paciente y tienen una idea, se va a solicitar uno de los estudios que hemos mencionado y se les va a explicar lo que puede o no ocurrir al paciente. Right. Para después, una vez con los resultados, ver si se confirma la sospecha o si se tiene que recurrir a otros pasos y se hace la consejería post-test, ¿no? Y todo esto nos sirve para dos cosas fundamentalmente. Por una parte, para que si yo llego al diagnóstico y le puedo dar nombre y apellido a ese niño que venía a la consulta, entonces vamos a ayudar a adelantarnos un poco en la historia natural de esa enfermedad. Sabemos que las enfermedades genéticas no tienen cura, pero lo que se pretende es ver si a nivel mundial todos los casos descritos, por decirles, del síndrome de microdeleción 4P-, ¿qué es lo que se ha descrito que pueden desarrollar, que han desarrollado, para que luego a ese niño se le pueda manejar de forma multidisciplinaria? Si tiene que ir a un neurólogo, a un pediatra, a un endocrinólogo. Entonces podemos mejorar la calidad de vida de ese paciente y por ende de la familia. Y por el otro lado está ver cuál es el riesgo de recurrencia. Correcto. ¿No? Para ver si en futuros embarazos se puede o no volver a repetir. Amigos, hemos de seguir conversando del tema. Permítanme unos segundos, por favor. Estás viendo Cuidemos tu salud. Estás viendo Cuidemos tu salud. Entonces, amigos, como dijo la doctora Valeria, al menos tenemos opciones para manejar el caso cuando se tiene el diagnóstico. Por un lado, se anticipa lo que pueda pasar y la familia sabe la verdad. Por otro lado, se pueden evitar casos que se repitan. Y en algunos otros también buscar la posibilidad, obviamente, de un apoyo que pudiera mejorar las condiciones de vida fundamentalmente de estos nuestros pacientitos. ¿Qué ofrece entonces el Instituto de Genética en sus distintas áreas para el apoyo de estos nuestros pacientitos que casi siempre llegan remitidos, ¿verdad? Pero que no necesariamente tiene que ser así? Exacto, doctor. Bueno, el Instituto de Genética ya tiene más de 50 años de trayectoria y tiene mucha experiencia, sobre todo en lo que es el diagnóstico de no solamente estas enfermedades, ¿no?, como el retraso mental, sino de otras tantas. Entonces tenemos el área de genética médica, que es de la que habíamos hablado, donde están nuestros genetistas médicos, los cuales van a hacer la evaluación clínica y van a orientar al paciente para los diferentes estudios y hacer el asesoramiento genético. Tenemos el área de citogenética, que es donde trabajamos con la realización de estos estudios, ¿no?, las técnicas diagnósticas que hemos mencionado, para poder aportar con el diagnóstico, ¿no? Y bueno, también cuenta con otras áreas como el área de genética toxicológica, biología molecular, ¿no?, que se dedican igual en el apoyo de otro tipo de condiciones. En este sentido, bueno, los pacientes generalmente sí nos vienen referidos del complejo hospitalario de Miraflores, pero también, sí, a raíz de esta entrevista, hay personas que tienen la inquietud de querer tener una evaluación por el genetista. Las puertas del instituto están totalmente abiertas. El horario de atención es de 8:30 a 3 de la tarde todos los días y se sacan citas, se hace una programación y se evalúa al paciente tranquilamente y se le hace el asesoramiento que necesita. Correcto, pero no solo eso, se dijo algo importante. Muchos de estos problemas de retraso van pues combinadas con otras alteraciones de otros sistemas. Y pudiéramos también contar desde el Instituto de Genética con una orientación
para que, por ejemplo, vayan al hospital del niño a los distintos especialistas. Bien, se dijo, a veces la atención es multidisciplinaria, porque tiene un problema cardíaco, un problema digestivo, otro tipo de problemas que deben ser simultáneamente apoyados, y no puede darse el lujo de decir, hoy una cita, dentro de 5 días otra, y se pasaría el mes entero en citas, cuando la puedan atender en un día al paciente o la paciente y ayudar realmente a que las cosas vayan mejor. Sí, doctor. Simplemente, también como usted comentaba, contamos con un área de apoyo psicológico, ¿no? Entonces, tenemos un área donde las familias que tienen, digamos, necesidad de tener este contacto con profesionales puedan contar, ¿no? Para poder ayudarse también entre familias que viven lo mismo. Y de esta forma también pues, se trata de ayudar como comunidad. No, de hecho, amigos, la ayuda psicológica, el apoyo psicológico es súper importante. No es que uno va al psicólogo o necesite este tipo de apoyo porque tiene un gran trastorno o es insuperable. Todo lo contrario, todos necesitamos de alguna manera un apoyo en este orden. Valeria, ya el tiempo se nos acabó. Quiero agradecerte en nombre del programa y personalmente y comprometerte para que una siguiente vez podamos hablar de un tema tan importante como este, que no se conversa habitualmente ni en los medios televisivos y menos por otros medios. Tu despedida, por favor. Bueno, agradecerle, doctor Mendoza, por este espacio que creo que es muy productivo y que ayuda bastante a la población. Realmente espero que siga adelante y yo encantada de la vida de poder volver. Gracias. Gracias, distinguidos amigos. Ahora permítanme ir al sector Avances en Medicina. Amigos, en esta nota verán cómo otras alternativas de tratamiento del cáncer, en este caso del esófago, son importantes. Esta técnica se llama protonoterapia y se utiliza especialmente en pacientes que tienen comorbilidades y en los que se plantea que una cirugía pudiera ser más deletérea que el tratamiento clínico. Veamos la nota, por favor. I am from Toronto, Canada. I will be 81. I've been treated for... Estaba siendo tratada y curada de un esófago de Barrett y en una endoscopia el doctor lo encontró. Mi familia empezó a investigar y mi hijo Brian, que vive en Madrid, nos habló de la clínica. Tuvimos un Zoom con los doctores Calvo y Martín y nos dio mucha confianza. Fue excepcional. El caso de Harriet es un cáncer de esófago en estadio precoz, localizado, en el que el tratamiento quirúrgico sería clásicamente el abordaje o el tratamiento de elección. En un perfil como el de Harriet, en el que presenta enfermedades de base importantes como pueden ser pulmonares, cardiológicas, etc., el tratamiento quirúrgico puede aportar un mayor riesgo de complicaciones graves en el posoperatorio y la protonterapia se abre como una posibilidad de un tratamiento efectivo y con intención curativa para estos estadios precoces de cáncer de esófago en pacientes de edad avanzada. Vivo en Madrid y había oído cosas muy buenas de la clínica en Navarra. Y compañeros de trabajo me hablaron de la fama del tratamiento del cáncer que hay en Madrid y de su nuevo equipamiento. Mi madre es de Canadá y allí no tienen esta tecnología. Las personas muy mayores tienen tejidos que están ya muy alterados, muy cronificados por enfermedades que han ido desgastando sus vasos, desgastando sus tejidos. Y por lo tanto, debemos de tener la misma precaución en no hacer daño en esos tejidos desgastados que en los niños que los tienen por desgastar. Todo ha sido perfecto. Todo ha superado las expectativas. Apenas tiene efectos secundarios del tratamiento. Se siente muy tranquila, cómoda, se siente bien.
Amigos, en esta oportunidad y antes de despedirnos, deseamos expresar una especial felicitación y agradecimiento a todos los maestros de Bolivia, a los maestros de los distintos niveles de educación, pero especialmente a los profesores de la Universidad Mayor de San Andrés y de la Facultad de Medicina y sus carreras, porque definitivamente el formar, el educar, es la única vía de liberación del ser humano. La ignorancia sume, la educación libera. Por ello, por esta tan importante labor que la reconocemos ampliamente, deseamos, reitero, expresarles nuestro agradecimiento y felicitación. Maestros de Bolivia, muchísimas felicidades. Terminado el programa, amigos, solo nos queda decirles que tengan un lindísimo fin de semana, disfruten de su familia, quiéranlos, demuéstrenles cariño para recibir en compensación lo mismo. Los chicos aprenden de nosotros y los mayores espero que reciban lo que nos enseñaron. Lindo fin de semana. Muy buenos días.